Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 11 de noviembre y este es el cuarto programa de esta nueva temporada que decidimos realizar a raíz precisamente del estallido social en nuestro país y que, cierto, aborda la contingencia nacional y por supuesto también los temas regionales. Para hoy hemos invitado a Rubén Berríos, cierto, quien es consejero regional, presidente regional además del Partido Socialista. Rubén, una vez más con nosotros, gracias. Gracias por la invitación, Reinaldo. También está con nosotros Pedro Cistenda, cierto, quien es presidente del Colegio de Profesores, también consejero regional. Pedro, gracias. Por estar aquí en Masa Crítica nuevamente. Y está nuevamente con nosotros Felipe Rojas, cierto, quien es consejero de Evópoli y estuvo con nosotros en un programa hace poco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles que vamos a tratar de analizar esta realidad, ¿cierto?, que está cambiando tan dramáticamente, diría yo, y tan velozmente, porque pasan los días, pasan, ¿cierto?, las situaciones, el presidente hace un anuncio, después el ministro del Interior hace otro, hasta hace algunos días no se hablaba todavía de, ¿cierto?, lo que significa una nueva constitución. Pero ayer domingo, muy tarde, el ministro del Interior señaló, ¿cierto?, que sí va a haber una nueva constitución, eso es lo que nos quedó claro, ¿cierto? El gobierno va a promover que haya una constitución nueva en nuestro país, pero le agregó con un congreso constituyente. Y hoy día, por supuesto, ha habido todo tipo de opiniones respecto de lo que significa un congreso constituyente, o por lo menos lo que quiere hacer, ¿cierto?, el Ejecutivo con este proceso. Vamos a partir entonces con este tema, que era un poco lo que estaba pidiendo la calle, Pedro, desde hace ya casi un mes. El próximo lunes se cumple un mes de las movilizaciones. Exactamente. Reinaldo, entramos en ya la cuarta semana. Impensado. Cualquiera de mis amigos consejeros regionales que está en este panel hoy día, y por cierto tú como conductor, nadie, ni siquiera el más avesado en análisis político podía haber previsto el 18 de octubre o unos días antes siquiera, cuando unos chiquillos del Instituto Nacional comenzaron a saltarse los torniquetes de la estación de la Universidad de Chile, que fue lo primero. Todos lo miramos. A propósito de eso, importante, la primera reacción del gobierno. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dice que vamos ¿cierto?, a usar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y eso, en vez, digamos, de morigerar el conflicto, hizo que se desatara el conflicto. No, bueno, oye, los errores comunicacionales que el mismo gobierno ha reconocido. Recordemos el cabro, esto ya no prendió, que se ha transformado en una frase célebre de un director del metro. El cabro, esto ya no prendió. La verdad es que hasta el día de hoy se usa, y la verdad es que yo ni siquiera culpo, digamos, ni siquiera al ministro del Interior o a nadie, a un politólogo de aquel momento, en prever lo que iba a pasar. Y días después ya teníamos prácticamente esto extendido a todas las estaciones del Metro Santiago, y luego el fin de semana ya era un estallido social propiamente tal. Ya se cumplen, como tú decías, 4 semanas, esta semana entramos en la cuarta semana, donde ya a partir del martes, mañana martes, se verifica, ¿no es cierto?, una huelga nacional de carácter prolongado. Yo soy miembro de la Mesa Social, Mesa Unidad Social, que hemos convocado básicamente a estos movimientos como Colegio de Profesores, junto a una multiplicidad de organizaciones, y que son hoy día la interlocución. Ojo, que son la interlocución. Por tanto, hay que fijarse qué es lo que está pidiendo la calle hoy día. Porque el anuncio ayer del ministro Blumel no está en sintonía, o al menos la lectura de la letra chica de ese anuncio no estaría en directa sintonía con lo que la calle está planteando. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo graficamos nosotros? Un presidente que tiene un 9% de aprobación le pide a un órgano que tiene un 2% de aprobación como el Congreso que verifique, ¿no es cierto?, una nueva Carta Magna en Chile, y resulta los millones que se están movilizando en el país quedan un poco al margen de ese proceso. Entonces, por eso la voz de Asamblea Constituyente, o al menos un plebiscito para sancionar el mecanismo, no lo vemos en el anuncio ayer de Blumel. Y eso nos deja preocupados porque no hay sintonía, una vez más, entre lo que el gobierno está ofreciendo con lo que la calle está planteando. Bueno, vamos a seguir, ¿cierto?, por supuesto, analizando el tema más en detalle, pero me gustaría también saber desde tu punto de vista, Rubén, ¿qué te ha parecido esto? Porque la verdad es que uno podía esperar probablemente alguna protesta, ¿cierto? Habíamos visto muchas protestas durante estos últimos 20 años de distinto tipo, pero una protesta sostenida en el tiempo, ¿cierto?, que se mantiene, que no baja de intensidad.
yo no recuerdo, salvo digamos la época de la dictadura, ¿cierto? Cuando comenzó en los movimientos sociales del año 83, estas protestas que se llamaban mensualmente, ¿cierto? No recuerdo desde esa fecha un movimiento tan consistente y tan permanente en el tiempo. Sí, bueno, Reinaldo, tal como lo mencionaba Pedro, no lo vimos venir. Nadie lo vio venir esto. Cuando salimos los primeros días, ¿verdad?, a acompañar esa marcha justamente a algún gremio, pensamos que era eso, aquello, ¿verdad?, una manifestación momentánea, pero fue increciente. Y yo creo que comparto con Pedro, la reacción del gobierno no fue la apropiada. Yo creo que incluso fue un factor determinante en hacer que esta marcha, que partió tal vez tímidamente con ese, ¿verdad?, saltar, como decía Pedro ahí, el cruce del metro para poder evadir el pago de la tarifa, terminó en esto, en un movimiento nacional. Es un movimiento nacional. Y hoy día superó los gremios, superó los partidos políticos, superó todo. Los que marchamos desde el principio, cuando vimos una marcha, no sé, pensé que eran 4.000, 8.000 los primeros días. Yo pensé que eso era el máximo, pero el día siguiente habían 9.000, 10.000, 12.000 y cada vez más. Un día lo acompañé al colegio de profesores, bueno, mi viejo fue profesor toda la vida y estabas en un sector de la columna. Otro día en el sector de salud, mi hija es nutricionista, otro día con mi familia, con mi mamá, y fuimos marchando en diferentes sectores de la columna. Y teníamos la precaución en un momento de quedarte en una esquinita como para ver. Y uno empieza 25 minutos mirando cómo pasaba la gente, o sea, no terminó. Entonces eso te da cuenta de la magnitud, pero era como algo festivo, la gente se manifestaba su desconformidad, pero de buena manera. Entre comillas, con una alegría, o sea, pensando que lo que estaba haciendo no era algo malo, era manifestar su descontento nomás. De una manera... Se ha comentado, ¿cierto?, un poco una protesta, pero también con un dejo de esperanza. Eso es, yo creo que eso es, porque tú mirabas a ti a un lado, papitos con su bebé, 3 meses, 5 meses, la guaguita en brazos, coche. Mi mamá tiene 77 años, con mis hermanas. Ese tipo era la gente en lo que la gran parte de las veces nos encontramos. Entonces, no era que... porque se trata de estigmatizar juventud, delincuencia, gente que quiere convulsionar. No, era gente que está desconforme y de todos los segmentos sociales, de todos los segmentos etarios. Yo mantengo la crítica, yo creo que el gobierno no sabía escuchar. Yo creo que ese primer paso, un largo camino que le falta por recorrer, es reconocer que sí necesitamos una nueva constitución. Pero la forma no la comparto. Esto tiene que ser participativa y el actor principal tiene que ser la ciudadanía. Sí, Felipe, 3 semanas de movilizaciones, yo no sé si tú recuerdas, digamos, sostenía, ¿cierto?, que donde el país está complicado, porque, ¿cierto?, la gente que tiene sus locales comerciales, en fin, las pymes, la gente no llega, o tienen que cerrar muy temprano, o tienen que cerrar de repente porque está, ¿cierto?, alguna protesta, algunos jóvenes, no sé, haciendo barricadas, en fin. Esta situación, el gobierno ha ido a la saga. Todos los analistas dicen que la protesta va 3 cuadras más allá y el gobierno viene de 3 cuadras detrás, digamos. ¿Qué te parece este anuncio? Que uno podría haber esperado a lo mejor hace un par de semanas que se hubiese tomado una decisión de, ¿saben qué? Si realmente la ciudadanía quiere una nueva constitución, bueno, tomemos el toro por las astas y veamos cómo se puede hacer esto. Recién después de 3 semanas, ¿cierto?, el ministro anuncia esto, pero en definitiva pareciera que no, tal como lo decía Pedro, digamos, yo creo que lo graficó muy bien, digamos, con esto de los porcentajes. Un presidente que tiene un 9% de aprobación de la ciudadanía le pide a un estamento del Estado que tiene un 2% que haga la Constitución. Entonces, esto no va a resultar de esta manera. Sí, 2 cosas. Primero, yo espero que el mundo político transversalmente no siempre asuma la responsabilidad todo, pero la culpa es del gobierno. Creo que hay que asumir toda la responsabilidad y toda la tarea de resolver esto. Porque, claro, es muy sencillo hoy día pegarle al que está de turno. Y yo no sé qué gobierno o qué presidente podía haber asumido de diferente forma unas circunstancias de tal magnitud. Creo que no hay ningún presidente que pueda haber asumido de ningún sector de buena forma y con una buena crítica las reacciones. Porque efectivamente estamos hablando de algo que nadie había dimensionado su tamaño, ¿no?, y su fuerza. Entonces, difícilmente podría alguien haber dominado con toda satisfacción las decisiones. Yo creo que ha sido rápido. Estamos a cumplir ni siquiera un mes y estamos hablando de algo que era impensado que el mundo del gobierno de centro derecha iba a plantear. Casi como era como el monstruo, como algo de temor hablar de un cambio de constitución, seamos francos. Pero hoy día, con unidad, el sector oficialista le está pidiendo también a la oposición que recojan esto. Y yo leí muy bien el discurso
de Blumen, después de la reunión con el presidente, dijo: estamos abiertos a participar de cómo vamos a construir una nueva constitución. No habló, una de las posibilidades es el Congreso Constituyente, pero no está cerrado a que pueda surgir una asamblea constituyente. Y no hay que temerle a esto, creo que ya hay que terminar de demonizar estos procesos que finalmente lo único que tienen que ver es cómo le entregamos a la ciudadanía hoy día la posibilidad de decidir cómo nos gobierna una nueva constitución que adolezca de este pecado original que obviamente complica mucho y que claramente no está conforme a los tiempos. Nosotros como partido, como Evópolis, planteamos desde el primer día, si ustedes leen, usted que es un buen periodista, el tema de la nueva constitución cuando ni siquiera el gobierno todavía lo había planteado. Ya, ok, Felipe, pero Pedro, se reconoce, digamos, el mérito de asumir que hay una nueva constitución, que va a haber una nueva constitución, pero el tema es cómo hacerla. Es que, Reinaldo, no hay otra forma, digamos, porque el gobierno intentó de todo. A ver, ya ni siquiera recordamos la agenda social, ya ni recuerdo, digamos, los conejos que sacó de la chistera el gobierno, tanto el ex ministro del Interior, el propio presidente Piñera, y nada resultaba porque la calle seguía manifestándose como hasta el día de hoy, hasta el día 23 o 24 ya llevamos, entonces ya no había que hacer. Entonces se instaló la duda. Y respecto al discurso de Blumel, quiero decirte también, Felipe, que deja muchas cosas en el aire. Yo hoy día leía un análisis muy pequeño en Twitter de Fernando Atria, un enorme constitucionalista, como también Juan Jaime Baza, y él decía, bueno, es que el ministro Blumel nos deja, uno tendría que interpretar lo que el gobierno quiere, o a lo mejor el planteamiento del ministro Blumel fue para tantear un poco cómo reaccionaba la calle. Y yo quiero decirte que hoy día yo participé en un cabildo, en un cabildo de funcionarios de la salud, y el tema fue se desordenó un poco el cabildo porque, claro, lo pautea, digamos, las palabras de Blumel. La gente queda con la pregunta. La gente dice: nosotros queremos una asamblea constituyente como mecanismo. No queremos que nos digan este va a ser el mecanismo, menos que un órgano tan, tan cuestionado por la gente, por la ciudadanía, como el propio Parlamento, diga: nosotros vamos a ser quienes. Entonces algunos decían: no me imagino a la Jacqueline Specker, a la Bombaira Moreira, generando la nueva constitución para Chile. Sí, la vocera hoy día, ¿cierto? Carla Rubilar señaló que el mecanismo para una nueva constitución no está definido, ¿cierto? Pero requiere de participación activa de la ciudadanía, o sea, ya arrojó, digamos, un antecedente. Sin embargo, ¿cierto? Un poco lo que tú dices, dice que nuestro camino no es la Asamblea Constituyente. Sí, leí lo que dijo Carla Rubilar hoy día. Y la verdad es que eso también le pone una lápida a lo que la gente está planteando, porque no hay método más participativo, ni la convención, porque yo tengo una tercera salida, que es la convención constituyente. Está el Congreso Constituyente y la Asamblea. No hay órgano más participativo que el que surge desde la base social. Y eso es lo que está pidiendo la gente, incluso haciendo a un lado los actores políticos. Yo estoy dispuesto a hacerme un lado, como están dispuestos a hacerse un lado algunos parlamentarios de mi sector, que han dicho: yo estoy dispuesto a renunciar, como el diputado Gutiérrez, los 9 diputados de la bancada comunista. Hoy día escuché al senador Navarro que dice: yo estoy dispuesto a renunciar hoy día, para que el Parlamento deje de ser lo que es hoy día y abrirle paso, ¿no es cierto?, a los planteamientos de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? ¿Sientes que definitivamente la clase política que tenemos, digamos, debiera hacerse a un lado y generar un congreso constituyente, pero de personas elegidas ahora, digamos, después de todo este estallido social? Yo tengo otra visión, Yo creo que justamente lo que la gente te dice en las calles es que tomen acuerdo. Hay que terminar la discusión, el debate. O sea, si no te dan lo que tú quieres, sigue en la calle. Si esto se trata de... porque no tenemos nada, lo queremos todo. Hay que avanzar. Yo valoro la señal del gobierno. Como decía Felipe, disculpe Felipe, pero tal vez la iglesia le tenía un miedo cuando hablaban de cambio de constitución, de verdad. Era casi la cruz de inmediato, no se podía ni hablar el tema. Hoy día lo ponen en la mesa, hay que valorarlo y hay que recogerlo. Comparto que no podemos permitir que el Consejo sea quien haga, que sea el encargado, el mandatario, el Congreso, a quien encomendemos a la obra, imposible. Pero sí una mixtura. O sea, el Congreso, quieran o no quieran, todos los que marchamos, yo me cuento uno más, son representantes de nosotros, pues. Si nosotros los elegimos, pues. Y algunos de ellos hace poco más de un año y algo. Nosotros los elegimos. Entonces hoy día no sirven, representan la opinión de esa misma ciudadanía que hoy día pide cambios. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de la población que no participó de la elección, digamos. Por eso, pero eso es culpa de los mandatarios, de la gente que hoy día representa esa mayoría.
sea, yo no estoy de acuerdo, no puede ser el Congreso en que el encargado, pero sí una mixtura, tiene que participar gente de todos los ámbitos. O sea, ya estaríamos coartando una visión. O sea, ningún parlamentario, ningún político faltaría esa visión en una constitución, pues, si también tiene que estar. Felipe, ¿cómo se podría, visualizas tú una forma, digamos, de elección, por ejemplo, así como elegimos a los consejeros regionales o como elegimos a los concejales, en fin, que pueda haber una elección, digamos, convocada expresamente para el tema de la nueva constitución, o sientes que no se puede hacer eso? Yo hubiera planteado una forma distinta que el gobierno hoy día, de hecho lo hice ver en algunos canales internos del partido, es que yo tengo la impresión de que debiera haber un plebiscito primero para definir la manera, la forma. Para que de verdad consideremos desde la base qué es lo que quiere la gente. Porque lo primero un plebiscito. Lo primero un plebiscito para partir la manera, luego habría que ratificarlo. Efectivamente, un plebiscito para cerrar. Siempre los procesos constituyentes deben ser ratificados en... Claro, un ratificatorio. Pero yo tengo la impresión de que pudiéramos abrir esa discusión informadamente, porque además hay mucha gente que yo tengo la impresión de que en su casa no sabe la diferencia entre lo que significa una asamblea constituyente, una asamblea, un congreso constituyente u otras alternativas que pueden haber. Importante la educación cívica. Nosotros adolecemos por el abandono de la formación cívica de nuestros hijos, una generación completa, que es importante profundizar. Entonces yo creo que esto sería importante tomar el camino de profundizar y cuál es la diferencia. Luego, acto seguido, de tomar la opinión de la gente, sin miedo, y decirle, ¿qué quiere usted? ¿Asamblea constituyente, congreso constituyente u otra alternativa? Luego de ello, empezar la discusión desde las bases, considerando todos los actores. Yo tengo la impresión, así como dice Pedro, que uno pudiera decir qué pasa con la Evena Bombard. Yo también podría hablar de Navarro, podría hablar de la izquierda, pero creo que no son los tiempos para hablar de la derecha o la izquierda. Son los tiempos para incluir a todos en una discusión, todos, incluyendo el mundo político, social, gremial, dirigencial, profesores, trabajadores de base. Porque obviamente eso es lo que queremos. Y salir fortalecidos como ningún país ha salido de un proceso que puede ser tan dramático, pero tiene que haber una oportunidad. Yo escuchaba a Rubén hace pocos minutos, cuando él sentía eso en la calle, esa motivación, esa esperanza. ¿Por qué? ¿Y por qué la ha sentido? Y es mi explicación por qué esto se ha mantenido en el tiempo. Porque efectivamente la gente siente que está por primera vez en mucho tiempo generando cambios con la fuerza. Lo que no pasaba hasta hace un tiempo atrás, que manifestaciones, como decía Rubén, terminaban en una manifestación, pero se sentía un desazón porque no fuimos escuchados, que marchen, que protesten, en todos los gobiernos. Que parte, en total esta cuestión se va a bajar el ánimo. Pero hoy día no. Entonces, por primera vez hay mucha gente que ha sentido que es posible, unidos, hacer el cambio. Y cambio en todo orden de cosas. Un aspecto en la Constitución, pero hay algunos que quieren hacer ver como que es el aspecto. Yo tengo la impresión de que para hacer justicia social también hay que cambiar varios cuerpos legales que no dependen de la Constitución. Y fundamentalmente, tema de FP, tema de los servicios, el cobro de los servicios básicos. Si el costo de la vida hoy día está por sobre lo que la gente puede pagar, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? Esas cosas podemos resolverlas ahora, pongámonos de acuerdo, caminemos hacia una nueva Constitución, pero vamos resolviendo, porque toda esta discusión no le resuelve el problema a la señora jubilada o el señor jubilado, no le resuelve ningún problema. Pedro, el tema de cómo se hace esto, ¿cierto? Sin duda va a ser lo que se va a conversar en estos días, durante esta semana, probablemente en la próxima semana, pero aquí también se produce, digamos, una situación, ¿cierto? No sé si un empate, pero hay un sector importante que va a estar por un sistema, digamos, institucional, ¿cierto? Que es lo que tenemos, que es el Congreso, lo que decía recién Rubén, ¿cierto? Parlamentarios que se eligieron hace poco más de un año, por lo tanto son legítimos, están validados y debiera ser así. Y por otro lado, ¿cierto? Un sector que no quiere que sean ellos, digamos, los que puedan hacer esta nueva Constitución. Eso produce ¿cierto? un choque de fuerza que en definitiva va a dilatar este tema. Entonces, lo que la gente quiere, ¿cierto? Porque ya son 30 años que esto que explotó y que definitivamente, ¿cierto? Que quieren, se acumuló. Claro, se acumuló. Quieren una cuestión que avance con relativa, digamos, proximidad y claro, con una relativa urgencia. Entonces, ¿cómo se desentaba, digamos, esa colusión ahí? Como lo dijo mi buen amigo Felipe Rojas. Llamando a un plebiscito para que sea este plebiscito que zanje el mecanismo. Felipe lo dijo, institucionalmente se propone el ministro Lubel un congreso.
Bien, una propuesta legítima, nosotros la recogemos, la analizamos. No nos gusta, pero encontramos una propuesta legítima que surge del gobierno actual. Hay una convención que viene, ¿no es cierto?, desde el gobierno anterior, una convención constituyente, incluso hay un proyecto de ley con boletín y todo que está ahí en el Parlamento, que hay que desempolvarlo un poco. Y lo otro es la Asamblea Constituyente, que es lo que a mi juicio está planteando la calle hoy día. Es más, nosotros hemos propuesto que el 15 de diciembre, fíjate, a propósito de urgencias, el 15 de diciembre se desarrolle este plebiscito, que modifique el capítulo 15 de la Constitución, que es centrado, ¿no es cierto?, estos los mecanismos por los cuales la Constitución puede reformarse, remodificarse y todo eso. Una semana antes, ¿cierto?, los municipios del país, no sé si todos, pero casi todos, 330. creo, van a hacer una consulta ciudadana respecto a este tema, lo cual también es un elemento muy importante desde el punto de vista político que de alguna manera presionó y va a ser sin lugar a dudas, porque si es un proceso exitoso, donde participe mucha gente y donde mucha gente, ¿cierto?, vote que está a favor de tener una nueva constitución, de alguna manera va a poner un elemento nuevo en la política y va a generar, digamos, tiene que generar... 7 y 8 de diciembre va a ser muy importante porque va a haber una consulta ya no sobre el arreglo de la vereda o la plazoleta pública de mi barrio, que son más o menos lo que acotaba el mecanismo municipal de la Ley Orgánica Constitucional de Municipios, sino una consulta, fíjate, sobre la Constitución misma, y la van a organizar 330 municipios por mandato de su Asociación Nacional, ¿no es cierto?, de Municipios. Va a ser un momento culmine en el país. Pero ojo que se abren también mecanismos de voto digital. Aquí nosotros no estamos tan de acuerdo. Yo creo que la gente en los municipios deben, aún gastando su dinero, implementar esto de manera real. Y no voto digital, que yo vote por mi celular o vote desde mi casa. Tienen la urna, tienen los colegios. Tienen los colegios, tienen todo. Tienen todo. Ya, yo creo que me decían que el otro día que el municipio de Iquique ya fue al CERVEL, parece que a comprar el padrón, porque el padrón lo compra cualquier hijo vecino. Entonces, si compran el padrón, ya saben cuántos habitantes o electores tiene la comuna y es fácil implementar eso. Espero que sea un gran momento cívico en el país. Las preguntas ahí son clave, perdona que ¿Cómo se formulan? No, sí, porque pero ya están definidas las preguntas. Sí, están definidas. Ya. Están definidas. Primero, si quieren o no una nueva constitución, y también la pregunta es cuál mecanismo, lo que estamos hablando. O sea, está a nivel de municipios, pero es casi una preconsulta nacional. O sea, esto pudiera despejar. Claro, Felipe, porque todo el mundo reconoció, hasta el propio gobierno, que los alcaldes, dentro de la estructura de poder del país, los alcaldes estaban pasando como, si se piola. Es decir, que la ciudadanía los valoraba bien, ¿no es cierto? Dentro de lo que era el Parlamento, con un 2%, el gobierno ni hablar, lo estaban pasando, salvando. Por la cercanía que tienen con la comunidad. Exactamente, por eso cobra validez lo que hace la Asociación Chilena de Municipios. Bueno, vamos a seguir conversando, ¿cierto?, de estos temas en el segundo bloque de nuestro programa. Ya se nos pasó volando el tiempo de este primer bloque y un poco poniéndonos también en el tema más allá propiamente tal de una nueva Carta Magna, ¿cierto?, cómo se resuelven los problemas acuciantes que tenemos, porque eso también requiere leyes, requiere acuerdos y es un tema relevante de debate. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.